Muy buenos días, continuando con el temario de urgencias, corresponde presentar el tema de infarto de miocardio con elevación del segmento ST en su parte de tratamiento. Como podrán notar, el tratamiento para el infarto ha cambiado a lo largo de los años, tomando cerca de 100 años desde la identificación de las primeras características en 1912 hasta llegar a la trombólisis selectiva en 1981 y la colocación de stents en 1995. Con todas estas estrategias actuales se ha logrado reducir el riesgo relativo de muerte debido al infarto. No obstante, persiste como una causa de altos costos en salud pública, disminuyendo los años de vida funcional de una persona, como se puede evidenciar en ambas gráficas dependiendo de los grupos etarios. Universidades, sitios web, videos educacionales y una lista de largos etcétera usan la mnemotecnia MONA para referirse al tratamiento adyuvante en el manejo de los STEM. Sin embargo, como técnica de enseñanza, esta debería evitarse y ser vista como una obsoleta herramienta para el aprendizaje, debido a que no contempla las nuevas técnicas en el manejo del infarto agudo de miocardio. El grupo Crusade, el cual creó una herramienta diseñada para calcular el riesgo de hemorragia en pacientes con infarto sin elevación del ST, estudió un grupo de pacientes de 57,000, donde se documentó con respecto a la morfina un riesgo relativo, de 4.7 a 5.5 en el incremento de mortalidad, proponiendo como causalidad el efecto analgésico, el cual puede enmascarar la severidad de la angina y resultar en una mala interpretación de los signos y síntomas. Uno de los efectos nocivos de la morfina es que se encuentra asociada con el retraso de la actividad de los medicamentos inhibidores de la actividad plaquetaria en los pacientes con STEM. A pesar de la evidencia creciente del efecto negativo, la guía europea continúa clasificando la morfina como un medicamento de elección para el dolor, con una clasificación clase 2A. El oxígeno suplementario, si bien ha mostrado evidencia lógica a favor de su uso, en diferentes estudios se destacan sus efectos deleterios. En el estudio AVOID del 2015 se comparó el apoyo suplementario de oxígeno en pacientes no hipóxicos, concluyendo el incremento del tamaño inicial del área infartada y aumentando los riesgos del STEMI recurrente. En el 2017 se realizó el estudio Detox 2X en pacientes con sospecha de STEMI sin hipoxemia, comparando el uso de oxígeno con el aire ambiente, concluyendo el uso del primero no reduce causas de mortalidad comparados con el aire ambiente. La guía, a pesar de esto, lo cataloga como una clase 1C, con la indicación clara en saturación menor del 90%, una clase 1, y como una clase 3 en pacientes que tengan saturación del 90%, sin diferencias en el oxígeno contra el aire ambiente. El uso de nitratos en infarto agudo de miocardio no ha mostrado evidencia en cuanto al beneficio en estudios aleatorizados comparados con placebo, incluso comparados contra otros agentes, como en los estudios ISIS-4 y GC3, por lo cual no deberían de continuarse su uso para el tratamiento de infarto. La indicación respecto a la aspirina en realidad es muy clara, ya que esta se encuentra recomendada tan pronto sea posible para todos los pacientes sin contraindicación, con evidencia desde 1988 en el estudio ISIS-2, mostrando beneficio directo en la mortalidad con una P claramente significativa. En 1950, el Harrison, Principios de Medicina Interna, tenían sus títulos para el tratamiento del infarto, la administración del oxígeno, la morfina y la nitroglicerina. En los 60, Desmond Julian estableció la primera unidad de cuidados coronarios, donde recibieron monitorización electrocardiográfica a los primeros pacientes. Hoy en día nos encontramos en buena dirección, reduciendo la mortalidad desde el 35-45% en 1912 a lo actual, cerca del 3 al 5%. El dicho popular, tiempo es músculo, surge con la finalidad de modificar la manera en la que el STEM se ha manejado, el STEM dando a entender como IA, como sinónimos. Diferentes estudios han mostrado clara evidencia con respecto a la reperfusión. En los estudios GISI 1 y GUSTO 1
Se evidenció reducción en la mortalidad con rangos cercanos a un 18% a 30 días. Su indicación debe realizarse dentro de las primeras 12 horas. Si no existe un centro de referencia para una intervención percutánea, debe indicarse en los primeros 30 minutos de llegar al hospital, con una evidencia clase 1A. Dentro de estos esquemas contamos los siguientes aprobados por las guías europeas y americanas, las cuales contamos en nuestro servicio de urgencias con Alteplasa, motivo por el cual recargo la dosis que debemos manejar 15 miligramos bolo, o continuando con 0.75 miligramos kilogramo para 30 minutos con una dosis máxima de 50 miligramos, y como último 0.5 miligramos kilogramos para una hora con una dosis máxima de 35 miligramos. Existen contraindicaciones absolutas las cuales son vitales conocer para llevar a cabo dicho procedimiento, entre ellas la hemorragia intracraneal previamente, el evento isquémico vascular cerebral dentro de 6 meses previos, y como una contraindicación relativa, la hipertensión refractaria, que no va a ser inusual que la veamos en el servicio de urgencias. La terapia anticoagulante está recomendada para todos los pacientes en adición a terapia antiplaquetaria durante el PCI primario o para la duración de la estancia hasta 8 días hospitalaria. Su objetivo primario es sencillo: disminuir la formación de trombos, ya sea actuando uniéndose a la ATP3 o sobre los factores de coagulación. La bivalirudina es una opción en la terapéutica anticoagulante, indicada para aquellos pacientes con trombocitopenia inducida por heparina, con un perfil de seguridad muy bueno, disminuyendo el riesgo de sangrado sin cambios en otros eventos adversos mayores, con un nivel de evidencia clase 2A. El uso de betabloqueadores no queda duda de su beneficio, ya que fue aunado el primer medicamento en mostrar reducción en la mortalidad del infarto, indicado en pacientes con falla cardíaca con FEBI menor del 40%, con uso contraindicado en hipotensión, bloqueo AV o bradicardia severa. En cuanto al manejo de los IECAS, en casos de infarto sin elevación del ST y aquellos con FEBI menor del 40%, tienen evidencia clase 1A, demostrando su beneficio en grandes estudios como el SAFE. No obstante, los ARAS también son clase 1, pero solo indicados para aquellos con intolerancia a los primeros. Dentro de los inhibidores de los POY12 se han realizado diferentes estudios como el CURE, donde se documentó el clopidogrel como el primero en probar su eficacia respecto a mortalidad y eventos cardiovasculares no fatales, reduciendo mortalidad hasta un 20% con aumento del sangrado mayor. Estudios de fondo posteriores establecieron la dosis carga y mantenimiento del clopidogrel, mostrando reducción de 36% de mortalidad sin aumentar el riesgo de sangrado. Ticagrelor es un ciclopentil triazolidipyridamina con un rápido comienzo de acción y muestra ser más potente inhibidor plaquetario que el clopidogrel, con reducción del 16% en los eventos adversos en el estudio del 2009 Plató. Sin embargo, el prasugrel, una tionopiridina de tercera generación, ha probado tener un efecto más rápido y potente en el estudio ISA-REACT 5 de 2019. Cabe notar los 10 años de diferencia entre ambos estudios. Existen estudios para aplicar estatinas para el IAM, de la A hasta la Z, comparando dosis, comparando días, comparando intensidades, estableciendo como evidencia clase 1A, generalmente asociadas a las estatinas de alta intensidad, las cuales se deben de indicar tan pronto como sea posible. Se evidencia un efecto superior al régimen intensivo en cuanto a los eventos adversos mayores. Cuando comparamos la terapia fibrinolítica contra la angioplastia primaria, es lógico pensar en las ventajas que deriva esta segunda, como disminución de la mortalidad, incluso en el seguimiento a largo plazo. El PCI primario es la estrategia de reperfusión preferida en pacientes con infarto menos de 12 horas del comienzo de los síntomas, siempre que pueda realizarse de forma expedita por un equipo experimentado, donde se han mostrado mejores resultados. No obstante, en algunas circunstancias, la PCI no es una opción inmediata y se tendría que realizar fibrinólisis. Sin embargo, para criterios de reperfusión como un rescate o como PCI, como una estrategia rutinaria posterior, todavía se encuentra indicada. El abordaje respecto al manejo de la PCI
continúa estableciendo un absceso con preferencia radial, debido al riesgo de poder controlar mejor los eventos adversos y el abordaje ser muchísimo más sencillo. Los criterios de reperfusión son claros. Los de clase 1A implican a manera general que sea dentro de las primeras 12 horas, si no está recomendada la fibrinólisis, y si el paciente presenta como clase 1C alguno de los siguientes síntomas sugestivos de infarto, en ausencia de elevación del segmento CT, como contraindicación absoluta a los pacientes asintomáticos que lleven un tiempo de evolución más de 48 horas. La indicación de revascularización es algo habitual, dado que la enfermedad de múltiples vasos es cercana al 50% de los pacientes. Tiene una indicación clase 2A, por lo cual se debería considerar previo al ingreso realizarse a la mayoría de los pacientes. Las complicaciones en la conducción pueden presentarse derivados del infarto agudo de miocardio como secuelas permanentes como falla cardíaca, para la cual se debe dar el manejo conducido para la misma. Evidencia clase 1A y clase 1C. Las arritmias supraventriculares son una alteración común durante las primeras horas del infarto. Establecen un factor pronóstico. La evidencia para el beneficio de antiarrítmicos es limitada y se han demostrado efectos negativos. La fibrilación auricular se puede presentar hasta un 21% de los pacientes sin necesidad inmediata de anticoagulación. El uso de digoxina no está indicado, ni tratamiento profiláctico de antiarrítmicos. Las arritmias ventriculares se presentan hasta en un 6 a 8% de los pacientes con taquicardia ventricular. Sin embargo, estas mismas pueden degenerar en una fibrilación ventricular, indicando el uso de betabloqueador intravenoso. A su vez, considerar la existencia de complicaciones mecánicas, las cuales, dependiendo del momento de su aparición, podrían categorizarse, muchas de ellas subagudas concomitantes al cuadro clínico, requiriendo de urgencia ecocardiografía y manejo subsecuente del problema identificado. De igual manera recomiendan las guías el manejo glucémico, vigilancia de función renal y evitar hipoglucemias. Tomar en cuenta la rehabilitación cardíaca, de la cual nos corresponde la identificación de pacientes con enfermedades respiratorias, las cuales tienen dificultades en la captación y difusión de oxígeno, interfiriendo directamente en la tolerancia de oxígeno. De igual manera, el decremento de la función ventricular presenta reducción en la fracción de eyección y decremento en la cantidad de oxígeno sistémico, consecuentemente con reducción de la tolerancia a la actividad física. La fase 1 consiste en alcanzar frecuencias cardíacas estimadas para la edad, entre rangos cercanos a 120, con la valoración análoga en la escala de Borg, la original y la escala modificada, con un puntaje menor a 13 puntos con la original, con tolerancia al ejercicio de 3 a 5 minutos y relación ejercicio-descanso 2 a 1. Para concluir, es importante continuar una guía de recomendaciones respecto al egreso del paciente. Muchas veces estos pacientes continuarán su terapéutica en servicios especializados de cuidados intensivos y cardiológicos. Sin embargo, en nosotros se encuentra el seguimiento y vigilancia del tratamiento. Finalmente, muchas gracias por la atención, dudas y comentarios. Les agradezco por correo y por WhatsApp.